Bendiciones a todos, hermanos. Sean todos bienvenidos a este tiempo que hemos denominado Semana de Ayuno y Oración. Un tiempo de búsqueda en el Señor, un tiempo de buscar y de tratar esa comunicación que el Señor quiere que nosotros tengamos con Él. Estamos en un tiempo de mayordomía, el mes de mayordomía le hemos denominado este mes de julio, y vamos a tratar de exponer esta palabra bajo el tema cuidadores fieles. Cuidadores fieles. Vamos a ir a un texto de la Escritura que está en el Evangelio de San Lucas 16, en el versículo 10 al 13. Y dice así esta Escritura, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No penséis pues servir a Dios y a las riquezas. Amados hermanos, Dios ha delegado dos tipos de siervos, fieles, mayordomos, cuidadores. Y el Señor denomina a uno que es bueno, fiel, y a otro que es malo y negligente. Dice que al siervo fiel y bueno ha sido fiel en lo poco, entonces lo va a poner en lo mucho. Mas el siervo malo, por cuanto fue negligente, por lo que él le había confiado, dice echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hoy yo quiero enfocarme más a lo que es de Dios, nosotros. Quiero enfocarme
precisamente a esta tarea que Dios nos ha encomendado a nosotros, dice a los siervos fieles, a los siervos buenos, a los mayordomos, a los buenos administradores, para que cuiden las cosas de Él. Hay dos maneras de ser siervo y de ser mayordomo: cuidando las cosas que no le pertenecen a uno, y otra es cuidando también las cosas que nos pertenecen. Ahora, claramente, la Escritura demanda de una responsabilidad en este caso. Dios nos ha confiado algo que es muy importante para Él, y somos nosotros mismos. Mayordomía, podemos decir que es el acto de cuidar algo que no nos pertenece, teniendo claro que esa responsabilidad que se nos ha confiado, un día tendremos que rendir cuentas de lo encomendado. Esto para los que creemos en nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Alguien dirá: pero hermano, ¿qué responsabilidad tengo yo de Dios? No tengo un ministerio, no tengo a cargo una iglesia. Pues quiero decir, hermanos, en este momento, que este cuerpo, el alma que está en este cuerpo y el espíritu que está en él, no son nuestros, le pertenecen a Dios. Por cuanto Dios nos ha puesto responsables de cuidar, nos ha puesto como administradores, como mayordomos de este cuerpo. Pero a veces nosotros nos enfocamos en otras cosas. A veces ponemos la mirada en las cosas que están pues ahí, que no son tan importantes, pero que son pues cosas que para Dios sí tienen valor. Pero hoy nosotros debemos de entender algo. Hoy debemos de cuidar de nosotros mismos. Dios en toda su creación terrenal quiso que una parte de esa creación tuviera el privilegio y la responsabilidad de administrar lo que Dios había creado. Cuando el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo: ten cuidado de ti mismo, esa es una opinión acertada del apóstol, dando a entender que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de cuidarnos de todo aquello que nos pueda dañar. En 1 Corintios 3, 16, 17 encontramos esta palabra a través del apóstol. Y dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amados hermanos, a veces nosotros decimos el templo de Dios, la casa, ¿verdad? Aquí la casa física, pero el verdadero templo de Dios somos nosotros. Y Dios nos ha encomendado estrictamente cuidar ese templo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. De eso nosotros somos responsables ante Dios, de cuidar esto. Pero ¿cómo podemos nosotros cuidar el cuerpo? El cuerpo, dice la Escritura, que no es para la fornicación ni para el adulterio. El cuerpo es para el Señor, es morada de Dios. Si alguno de nosotros pecare de esta manera contra nuestro cuerpo, pongámonos a cuentas con el Señor, no con la iglesia, no con el pastor, sino con Dios. En 1 Corintios, en el capítulo 6, versículo 18, dice: huid de la fornicación. Cualquier pecado fuera del cuerpo está, fuera de él. Pero el que peca contra su propio cuerpo, peca. El que fornica contra su propio cuerpo, peca contra su cuerpo. Entonces entendemos que lo más importante que nosotros tenemos que hacer es cuidar esto que Dios nos ha concedido. ¿Cómo cuidar el alma? El alma es la parte consciente del ser humano. Ahí están los pensamientos, estamos conscientes de que existe Dios y que por cuanto nosotros debemos de buscar al Señor y ser fieles a Él. Si hay un cuerpo sometido por el pecado,
habrá un alma triste. Un cuerpo que es morada de Dios, habrá un alma alegre. Como dice el salmista David, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. En el Salmo 16:9 dice, por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Hermanos, nuestro cuerpo no nos pertenece por cuanto es una responsabilidad nuestra cuidarlo para Dios. A veces nuestro cuerpo le ponemos el vestido, la comida, lo adornamos, lo aseamos, nos perfumamos, pero más allá de eso, hermano, el cuerpo, el templo, este cuerpo nuestro es templo de Dios, es morada del Espíritu Santo, por cuanto la única manera de cuidarlo es cuidándolos de la fornicación y el adulterio. Ahora, ¿cómo cuidar el espíritu? Es el espíritu en sí la vida que hay en cada ser humano, en cada uno de nosotros. Es lo que hace movernos. Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, dijo Jesús, éste la encontrará. Jesús dijo también, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, ¿cómo cuidar el espíritu nuestro? Llevándolo a Dios, dejándolo que busque a Dios. Cuando el espíritu nuestro se humilla, busca a Dios. Un espíritu enaltecido está ausente de Dios. Entonces lo espiritual nos acerca a Dios. Recordemos que dice la Biblia que hay una lucha entre el cuerpo y el espíritu, pero quien debe predominar es el espíritu. Entonces, hermanos, todo esto que hemos mencionado, nosotros somos responsables, mayordomos de lo que Dios nos ha confiado. En el principio Dios le dijo al hombre, hermanos, todas las recomendaciones y todas las atribuciones que Dios le dio a Adán, siendo Adán un ser viviente, cuerpo, alma y espíritu. Mas sin embargo, la Escritura dice que Adán descuidó lo que el Señor le había confiado. En primer lugar, descuidó a él mismo. En segundo lugar, descuidó lo que Dios había puesto bajo su cuidado, la creación de la tierra. Hermanos, nosotros debemos de tener atención por nuestra vida, por el ministerio que Dios ha confiado a nosotros. Tener cuidado, hermanos, de nuestra juventud, de nuestro matrimonio, del noviazgo, del testimonio. Cuidemos, hermanos, aquello que Dios ha confiado en cada uno de nosotros. Pero sobre todo, tengamos sumamente atención a lo que lo vamos a hacer siguiente. Romanos 14, 11, 12. Dice la Escritura, el apóstol Pablo a los romanos, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Aquí el Señor nos está hablando claramente. Nosotros somos responsables de nuestras acciones. Nosotros somos responsables de este templo, de este espíritu, de esta alma que está en nosotros. Y somos comisionados por Dios para guardar, para ser mayordomos, para ser siervos, para cuidar de esto. Entonces, solo nos queda, hermanos, una manera de actuar en este momento. Ser responsables de lo que Dios ha delegado sobre nosotros. Sé vigilante y afirma las otras cosas que ya están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, dice Apocalipsis 3:2. Hay que afirmar las cosas que están para morir.
¿Y cuáles son esas cosas? Nosotros tenemos que morir algún día. Y ese día, dice la Escritura, que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu debe de estar preparado para Dios. En aquel día, hermanos, aquel día que nos toque, hermanos, partir de esta tierra, irnos de la responsabilidad que tenemos ante Dios. El hombre mientras vive en la tierra será responsable ante Dios de todo lo que haga y de su propia vida. Es por eso que hoy yo personalmente tomo conciencia y me postro ante Dios y le pido a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame a responder, ayúdame a ministrar, a ser mayordomo, fiel como tú me lo has ordenado. Todos los que formamos el cuerpo de Cristo, solo hay uno que es responsable ante Dios de la grey. El pastor. El pastor es responsable de predicar la verdad de Dios. El pastor no es responsable de una iglesia desobediente. El pastor es responsable de una iglesia que oye también la voz de Dios y que oye la voz del pastor. Entonces, esta tarea que ha sido impuesta a los pastores debe ser una tarea ligera y fácil cuando Dios está con nosotros. Entonces, esta es una responsabilidad, hermanos, doble para una persona que ha tomado la decisión de ser un pastor de una iglesia. ¿Cómo él tomará esa responsabilidad? Bueno, en primer lugar, haciendo lo que el Señor le ha dicho. Hablar verdad a su iglesia. Si la iglesia le oye y está hablando verdad, entonces habrá bendición. Pero si la iglesia no le oye, aún él, hablando la verdad, el pastor no es responsable espiritualmente de esa iglesia. Así que el pastor tiene una mayordomía diferente a la que cada uno de nosotros tenemos. Nosotros somos responsables de nosotros mismos. El pastor tiene una responsabilidad doble con la grey de Dios. Mas sin embargo, esa responsabilidad, la Biblia dice que Cristo, hermanos, nos ayuda a llevar esa carga. El buen administrador empieza por cuidar de sí mismo. Porque si no cuida de sí mismo, ¿cómo cuidará de lo demás? Entonces el buen administrador, el buen siervo, el buen mayordomo empieza por él mismo, entendiendo que Dios le ha delegado, hermanos, una gran responsabilidad al cuidar de sí mismo. Ten cuidado de ti mismo. Son las palabras del apóstol a Timoteo. Como mencionamos anteriormente, las palabras del apóstol a Timoteo es que se cuide, que tenga cuidado de lo que hace, de la doctrina, que tenga cuidado de la responsabilidad que el Señor le ha dado. Esto significa pues el cuidado que el siervo debe tener tanto en su vida física, en su cuerpo físico, como la vida espiritual. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos cuidar lo que es de Dios? Yo creo que la única manera que podemos hacer esto es escuchando la voz de Él y la instrucción de Él. A veces queremos nosotros hacer nuestras propias fuerzas. Y la Biblia dice que no es con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que mora en nosotros, dice la Biblia, Él nos guiará a toda verdad. Él nos dirá lo que tenemos que hacer. El Espíritu de Dios me dirá qué tengo que hacer con este cuerpo. El Espíritu de Dios me dará conciencia de que de que hay un alma en mí, por cuanto esa alma debe de buscar a Dios. Y hay un espíritu el cual también debe de humillarse para estar cerca de Dios.
Concluimos, hermanos, de esta manera. Nuestra verdadera mayordomía es nuestra santidad. Porque sin santidad, dice el Señor, nadie verá al Señor. Hermanos, si nosotros no buscamos esta santidad para poder cuidar esto que Dios nos ha concedido, entonces seguramente no podemos dar cuentas en aquel día de lo que el Señor nos ha concedido. En 1 de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu y todo nuestro ser sea guardado irreprensible. ¿Por quién? Por usted y por mí, porque somos los responsables. La guianza viene de Dios cuando somos obedientes a Dios. Dios no puede, hermanos, ayudarnos si nosotros andamos desordenadamente. En Filipenses 2:13 también dice, hermanos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Deducimos entonces, hermanos, de lo que estamos diciendo, que para ser un buen mayordomo de Dios y para ser cuidadores fieles de Dios, lo que necesitamos es responsabilizarnos de lo que Dios nos ha delegado. Somos cuidadores de Dios, de las cosas de Dios. Somos mayordomos fieles de Dios, porque vamos a hacer lo que Él nos ha dicho a través de su palabra. Entonces hoy tomamos esta decisión de ser siervos de Dios, responsables. No vamos a descuidar lo que ha sido puesto sobre nosotros, porque nosotros sabemos que un día daremos cuenta a Dios de lo que Él nos ha confiado. Hermanos, estas palabras son las que en este momento vienen a nosotros y hoy podemos decirle al Señor: Señor, gracias por esta palabra. Quiero expresar, hermanos, que desde el momento que yo vine al Señor, he tratado de la mejor manera guardarme para el Señor. No al 100%, pero he entendido esto del cuerpo. Yo me cuido porque soy del Señor. Y lo demás, el Señor me ayuda a superarlo. Quiero orar en esta ocasión por este tiempo que el Señor nos ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu palabra porque es para nosotros luz, es para nosotros medicina, es para nosotros alimento. Y hoy la recibimos, Señor Dios, con humildad, Señor. La recibimos como una instrucción. Y hoy, Señor Dios, tomamos esa decisión de ser, Señor Dios, vigilantes, de ser mayordomos fieles y verdaderos delante de ti, Señor. Hoy te damos gracias porque tú eres un Dios grande y poderoso. Bendice la iglesia, bendice a los hermanos que hoy, Señor, hemos escuchado esta palabra y ayúdanos. Ayúdanos en esta tarea, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios les guarde. Amén.